Pasamos ahora a la conferencia de TEC por la doctora Felisa Restrepo. La doctora Felisa Restrepo es radióloga del CES, neuroradióloga de la Universidad de Antioquia y neuroradiología pediátrica del Miami Children's Hospital. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar en los próximos 40 minutos de trauma encefalocraneano, los estudios de imagen que podemos hacer. Bueno, como había dicho el doctor Arbeláez, el trauma, el stroke era la segunda causa de discapacidad en el mundo, el trauma es la primera, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Es la tercera causa, la tercera parte de las muertes traumáticas en Estados Unidos se producen por el trauma encefalocraneano. La incidencia es muy alta, es de 95 por 100.000. La causa más frecuente es accidentes de tránsito, especialmente en nuestro medio por moto, asaltos, heridas por arma de fuego y actividades deportivas. Ocurre más frecuentemente en pacientes hombres. Y la incidencia en niños y en ancianos hay que tenerla muy en cuenta porque ellos fisiopatológicamente tienen unos espacios subaracnoideos más amplios en el cerebro y tienen más tendencia a que se les rompan las arterias y las venas. Existen muchos factores de riesgo que todos conocemos y de los pacientes con TEC el 22% fallecen y el 10% van a quedar con déficit neurológico. Es nuevamente un importante problema de salud pública. Quedan muchos pacientes con déficit, es muy difícil prevenir los accidentes, el trauma encefalocraneano, vamos a ver las imágenes y nuestro papel en estos pacientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando llegue el paciente con trauma encefalocraneano es tratar de evaluar cómo está ese parénquima cerebral, lo que más tenemos a disposición, lo más fácil para nosotros es la tomografía. Siempre será el método diagnóstico inicial en un paciente con trauma. Es un método rápido, muy disponible, está prácticamente en todos los hospitales, tiene muy pocas contraindicaciones y lo más importante, el TAC muchas veces no me muestra la verdadera extensión de las lesiones, pero sí me permite definir qué hago con ese paciente. Identifica plenamente las entidades quirúrgicas. Entonces, cuando tengo un paciente con trauma encefalocraneano, lo primero que debo definir es si ese paciente va a cirugía o no, y el método de elección para tomar esta decisión es el TAC. Nuevamente entonces, el TAC normal no descarta lesión intracraneana, pero cuando llega mi paciente agudo al servicio de urgencias, lo primero que tengo que definir es si el paciente es quirúrgico, sí o no. Cuando los pacientes tienen un trauma leve con un Glasgow entre 13 y 15, la tomografía va a ser positiva aproximadamente en un 5%. Mientras que cuando los pacientes tienen un trauma severo, un Glasgow menor de 13, la tomografía va a ser positiva por ahí en un 30%. Eso quiere decir que este método diagnóstico asociado al Glasgow son las herramientas principales que ustedes tienen para establecer cómo está mi paciente y qué le voy a hacer. Estas son las imágenes de tomografía que todos conocemos. Estamos haciendo imágenes. Estamos haciendo reconstrucciones en 3 planos, axial, sagital y coronal. Desde el punto de vista del trauma, nosotros ¿qué debemos mirar? Entonces debemos mirar, lo primero es que la línea media esté centrada, lo segundo es que vamos a mirar los surcos deben tener la misma densidad que el sistema ventricular, es decir, que tenga líquido cefalorraquídeo, densidad de líquido cefalorraquídeo. Si esto está con aumento de la densidad, vamos a sospechar que nuestro paciente tiene un sangrado agudo. Cuando miramos la línea media, lo que estamos definiendo es que el paciente no tenga ningún tipo de herniación y que no tenga una hidrocefalia, que no tenga colecciones extraaxiales y que no tenga lesiones del parénquima. Este es un TAC normal. La resonancia magnética también es un buen método para evaluar nuestros pacientes con trauma encefalocraneano, sin embargo, no en el contexto agudo. Lo vamos a utilizar cuando el paciente está subagudo o cuando el paciente está crónico. Podemos usarlo en hospitales donde tenemos resonancia, lo podemos usar en contexto agudo, pero siempre y cuando el paciente esté estable. Muy importante las contraindicaciones de la resonancia. Pacientes con marcapasos cardíacos no pueden entrar al resonador, el marcapaso se desprograma y el paciente puede sufrir un problema del ritmo cardíaco. Y los pacientes que tengan cuerpos extraños, especialmente porque han tenido accidentes previos o porque durante este accidente tienen algún cuerpo extraño, especialmente en el globo ocular, no deben entrar al resonador. Los materiales metálicos, como el resonador es un gran imán, se van a mover, entonces podemos destruir el globo ocular y dejar a un paciente ciego. Entonces, antes de entrar al resonador del paciente, siempre tenemos que preguntar si tiene marcapasos
o si tiene cuerpos extraños en órbita principalmente. Si tenemos la duda, lo pasamos primero al TAC. La resonancia antes solía ser muy lenta, en este momento tenemos secuencias muy rápidas con las que podemos evaluar el parénquima cerebral de manera muy buena. Estas son las tres secuencias principales que vamos a utilizar: el FLAIR, el gradiente de eco y la difusión. Estas son las imágenes de resonancia magnética. Las imágenes tienen altísima resolución, me da muchísima mejor resolución que el TAC, puedo definir mejor la anatomía de los pacientes y las lesiones, pero como les dije, en el contexto agudo lo importante es definir si el paciente va a cirugía sí o no. Vamos a usar el TAC siempre como primera opción. En cuanto a los mecanismos del trauma, tenemos dos formas en que el cerebro se daña cuando se enfrenta al trauma. El primero es por fuerzas de contacto. Fuerza de contacto es que el cerebro se aporrea directamente con una superficie. Entonces, cuando tengo un trauma directo, como en este caso, se produce una transmisión de energía física a la cabeza, se produce una compresión local y lo que va a dañar las fuerzas de contacto, este mecanismo del trauma va a ser el tejido, el cuero cabelludo, laceraciones, fracturas o lesión de la corteza, que es la que se daña directamente con el contacto con la corteza, que van a ser las contusiones cerebrales. En ocasiones, los hematomas epidurales también se van a producir por este mecanismo de trauma, porque al producir una fractura se puede lacerar la arteria meningia media y va a producir el hematoma epidural. El segundo mecanismo de trauma, y que es algo más severo, se llama aceleración-desaceleración. Este mecanismo produce aceleración, desaceleración, produce golpe, puede producir contragolpe y rotación. Este es el mecanismo del trauma que vemos en accidentes de tránsito de alta velocidad. El cerebro en realidad no está impactando contra nada directamente, sino que la fuerza, la velocidad y la rotación es la que va a dañar el cerebro. Y este mecanismo también lo vemos en los niños maltratados, que son los niños zarandeados. Los traumas que podemos ver en estos casos son distintos, son más que todo lesiones de sustancia blanca, el daño axonal difuso, los hematomas subdurales, porque las venas puentes se rompen por esa aceleración y desaceleración, y en ocasiones las lesiones por contragolpe. ¿Por qué traigo los mecanismos del trauma? Porque si ustedes ven un hematoma epidural, ustedes pueden decir que fue una fuerza de contacto directa. Pero si ustedes ven que la lesión es de sustancia blanca, ustedes pueden decir que el mecanismo del trauma no fue un trauma directo, sino que fue una aceleración-desaceleración. Esto es muy importante en el niño maltratado, porque nosotros con los signos radiológicos podemos decir que ese niño fue zarandeado y que no fue que se cayó de la cama y se aporreó él solito con un juguete. En cuanto a la clasificación del trauma, entonces, tenemos unas lesiones primarias, que son las que ocurren inmediatamente después del trauma, y unas lesiones secundarias, que son las que se producen después como complicación. Vamos a mirar cuáles son ellas. La primera de las lesiones primarias son las fracturas de cráneo, pueden ser abiertas o cerradas. El TAC es el método de elección para mirarlas, porque la gran ventaja que tiene el TAC sobre la resonancia es la evaluación de las estructuras óseas. Existen muchos patrones radiológicos, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una fractura lineal, no desplazada, del techo de la órbita derecha, y aquí tenemos, por ejemplo, una fractura más compleja, con minuta, tiene un fragmento óseo libre con algo de desplazamiento. Entonces, definitivamente, siempre que sospechemos fractura, el TAC es el método de elección. Aquí tenemos otro paciente con una fractura, con hundimiento de la escama del temporal derecha, con un gran hematoma epicraneano asociado. Y aquí tenemos una fractura que se llama fractura en ping-pong. Esto es una reconstrucción tridimensional de una tomografía. Es una lesión que se ve frecuentemente en niños que tienen los huesos más blandos en un trauma directo contuso. El hematoma epidural se presenta en el 4% de los pacientes con trauma, tiene una mortalidad del 5%, siempre le decimos a todos nuestros residentes que se tienen que aprender estas tres cositas, el 95, el 90 o el 90, o el 90, 90, 90, como lo quieran llamar, esto es lo que se tienen que saber. El hematoma epidural es 95% supratentorial, 90% asociado a fractura, y 90% arterial. La fractura del cráneo es el que va a producir la laceración de la arteria meningea media y por lo tanto es una lesión arterial. Recordemos entonces que el hematoma epidural es biconvexo en forma de lente, hiperdenso cuando el sangrado es agudo
Y decir que es arterial es muy importante porque estos pacientes resangran frecuentemente y no los podemos mandar para la casa antes de 24 horas por el alto riesgo de resangrado. Entonces vamos a ver los hallazgos radiológicos. Debe ser una lesión en lente biconvexa. Recordemos que los hematomas epidurales no atraviesan las suturas. Hasta aquí termina la sutura del frontal, no la atraviesa, aunque sí puede atravesar la línea media, las suturas no. En este caso tenemos un contenido hiperdenso, que quiere decir que tiene sangre aguda. Cuando ustedes vean que esta densidad es heterogénea con áreas hipodensas, quiere decir que ese paciente está sangrando agudamente. En este preciso instante está sangrando. Muy importante entonces, lo que habíamos dicho, evaluar siempre la línea media. Si yo trazo una línea desde aquí hasta acá y me viniera hasta toda la línea media aquí interventricular, esta línea no puede medir más de 5 milímetros. Entonces, ustedes, ¿cuáles son los signos de alarma que tienen que mirar? Primero, si el paciente de la línea media está desviada, si tiene más de 5 milímetros de desviación, hay que llamar al neurocirujano porque este paciente hay que drenarlo quirúrgicamente. Y cuando este hematoma mide más de 15 milímetros transverso, también hay que llamar. Entonces son como los signos de alarma. Aquí, ¿qué tenemos entonces? Sangrado agudo, en este momento está sangrando agudo, está herniado, desviación de la línea media más de 5 milímetros y el efecto de masa sobre el sistema ventricular. Aquí tenemos otro paciente, hematoma epidural. El hematoma epidural puede cruzar de un lado a otro, el subdural nunca lo hará. Cuando ustedes vean un hematoma así, que cruza de lado a lado, siempre será epidural. Recordemos que es un sangrado arterial por ruptura de meningia media. Es una emergencia neuroquirúrgica. Recuerden entonces siempre más de 15 milímetros, desviación de más de 5 milímetros de la línea media y efecto de masa. Y recordemos que en las primeras 48 horas más del 50% van a crecer. No manden este paciente para la casa sin estar seguros de que no resangró. Aquí tenemos entonces nuevamente lesión biconvexa, hiperdensa, hematoma epidural agudo. ¿Es quirúrgico? ¿Tiene más de 15 milímetros? Sí. Desviación de la línea media más de 5 milímetros. Sí, en este paciente deben llamar a neurocirugía. Recordemos que este es por trauma directo, eso quiere decir que el trauma se produjo acá, produjo la fractura y el hematoma epidural. Las lesiones por contragolpe, exactamente al lado contrario donde se produjo el hematoma, generalmente son subdurales por ruptura venosa, son hematomas diferentes. Casi siempre el del golpe es el epidural y el del contragolpe es el subdural. En cuanto al hematoma subdural, entonces, se presenta hasta en el 20% de los pacientes con trauma. Es la lesión quirúrgica traumática más común. La mortalidad es muy alta, hay que ponerle ojo a estos pacientes, hasta el 85%. Recordemos que son unas lesiones hemisféricas en forma de semiluna, que sí atraviesan las suturas, pero nunca atravesarán la línea media y se produce por ruptura de venas puente. Es un sangrado venoso. Generalmente no es por trauma directo, sino que es por trauma de aceleración, desaceleración o por un contragolpe. Cuando vean hematomas subdurales bilaterales en niños, ojo con niños maltratados, zarandeados. No es frecuente que un niño haga hematomas subdurales a no ser que lo estén maltratando. Y no se asocia a fractura. Cuando vean el subdural, no sean tan exhaustivos buscando la fractura como en el caso del epidural, que siempre debemos buscarla. Entonces aquí tenemos nuevamente una lesión en forma de semiluna, hiperdensa, hemisférica. Nuevamente aplicamos 15 milímetros, es quirúrgica, desviación de la línea media más de 5 milímetros, es quirúrgica. Hematoma agudo, miren que está muy hiperdenso. ¿Este TAC es normal o anormal? Levanten la mano el que dice que es normal. ¿Tiene hematoma, sí o no? ¿Y quién dice que es anormal? Bueno, vamos a mirar entonces. Resulta que cuando yo tengo un TAC normal, miremos este hemisferio, los surcos corticales tienen que llegar hasta la periferia. Eso quiere decir que aquí no hay ninguna colección extraaxial. En nuestro caso, no estamos viendo surcos, hay un edema cerebral difuso y la unión entre sustancia blanca y gris está bastante separada del hueso. Eso quiere decir que entre el hueso y la corteza hay algo, ahí hay una colección. Cuando lo vean así de esta densidad isodenso, quiere decir que son hematomas subdurales subagudos. Se nos pueden pasar cuando miramos rápidamente las imágenes. Entonces, ojo, siempre la unión sustancia blanca y gris debe estar pegada del cráneo.
En este caso son subdurales, hemisféricos, subagudos, porque están isodensos y no hiperdensos como los que hemos visto hasta ahora. Este paciente obviamente es quirúrgico. Y aquí tenemos la imagen de resonancia magnética de un subdural, que la resonancia pues permite ver muy fácilmente los subdurales. Se ven en este caso este hiperintenso en T1, hiperintenso en FLAIR, con depósitos de hemosiderina en esta secuencia que se llama gradiente de eco, que estas áreas hipointensas lo que quieren decir, lo que nos están confirmando es que eso es sangrado. Aquí tenemos otro paciente, hematoma subdural, tiene un área aguda, pero tiene un nivel líquido-líquido. ¿Alguien sabe qué quiere decir ese nivel? Resangrado, perfecto. Este paciente tuvo un sangrado antes y ahora resangró. Este hallazgo es muy importante porque quiere decir que nuestro paciente resangró. Entonces, cuando era irregular era sangrado agudo, pero cuando vean el nivel es resangrado. Es un paciente quirúrgico, desviación de la línea media más de 5 milímetros, con un marcado de efecto de masa. ¿TAC normal o anormal? Algo les llama la atención. Siempre tenemos que comparar un lado con otro, y aquí yo veo esto muy hiperdenso y esto no. ¿Alguien sabe qué estructura es esta? ¿Cómo se llama eso? Eso es el tentorio, la lámina que separa el cerebelo del cerebro. Miren que está muy engrosado, muy hiperdenso. Esto es un hematoma subdural del tentorio, que también lo podemos ver. No es quirúrgico, pero es importante reconocerlo porque nos está hablando de la severidad del trauma de nuestro paciente. Las hemorragias subaracnoideas traumáticas también se pueden presentar. Es el 11% de las lesiones traumáticas. La hemorragia subaracnoidea en trauma generalmente es venosa, no va a ser arterial como en los aneurismas. Ocurre en pacientes jóvenes y ancianos principalmente porque tienen unos espacios subaracnoideos muy amplios y esas venas puente se rompen. Entonces vamos a tener hiperdensidad de surcos corticales. Este es el hallazgo pues, más característico de la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es importante para yo tratar de definir una hemorragia subaracnoidea si es traumática o no? Que cuando es traumática no va a estar en las localizaciones típicas de un paciente con ruptura de aneurisma. Y vamos a ver esto. Los aneurismas cerebrales generalmente se localizan el 80%, 90% en el polígono de Willis. Estas son las cerebrales anteriores, estas son las medias, comunicantes, carótidas y cerebrales posteriores. Casi todos los aneurismas van a estar localizados ahí. Eso quiere decir que cuando yo vea una hemorragia subaracnoidea que es de las cisternas, me está pintando el polígono, muy probablemente esa hemorragia subaracnoidea es por ruptura de aneurisma. Muy distinto a mi paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea frontal y parietal hacia la convexidad. Ahí no quedan los aneurismas, no es una localización aneurismática. Entonces, en este paciente consideramos que es de distribución no aneurismática y siempre hay que interrogar por algún antecedente de trauma. Y en muchas ocasiones la hemorragia subaracnoidea traumática se asocia a traumas severos y los vamos a encontrar asociados a epidurales, a contusiones y a otra cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que recordemos que las que son por aneurisma son del polígono de Willis y las que son traumáticas no tendrán esta distribución. Las hemorragias intraventriculares también se pueden presentar, se ven en el 2.8%, no son frecuentes, pero cuando vean un paciente con hemorragia intraventricular quiere decir que ese trauma fue bastante severo, que hay que ponerle mucho cuidado a ese paciente y miren la mortalidad hasta del 77%. Es un signo de mal pronóstico, es un signo de trauma severo. Generalmente el sangrado intraventricular tiene un nivel líquido-líquido porque el líquido cefalorraquídeo tiene propiedades fibrinolíticas, no se produce coágulo dentro del ventrículo y entonces vamos a encontrar el nivel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que tiene un sangrado intraventricular, un nivel líquido-líquido. Este paciente probablemente sufrió un trauma muy severo y tiene muy mal pronóstico. Las contusiones son lesiones que se producen en la corteza y que se producen contra el hueso. Se ven en el 43% de los pacientes, son lesiones por golpe directo o por contragolpe y son más comunes en fosa craneal anterior y fosa craneal media. A los residentes siempre le decimos que miren la distribución de las lesiones porque si ustedes ven que las lesiones son en fosa craneal anterior y media, ese paciente muy probablemente lo que tuvo fue un trauma, son contusiones. ¿Y por qué ahí? Porque ahí es donde la corteza se aporrea contra el hueso en caso de golpe o de contragolpe. Estas son las localizaciones típicas
del trauma. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en la corteza se producen hemorragias, edema, necrosis y son lesiones puramente corticales porque la corteza se aporrea contra el hueso. Entonces son estas lesiones hiperdensas, corticales, puntiformes, son contusiones por trauma directo. En este caso las contusiones pueden ser más grandes, se puede asociar a hemorragia subaracnoidea y se asocian a edema. Aquí tenemos una resonancia magnética, un paciente llega por cefalea, cualquier otra indicación y encontramos unas áreas destructivas de encefalomalacia, de polo temporal derecho y frontovasal izquierda. Entonces esa es la pregunta que siempre le hago al residente, ¿qué le pasó a este paciente? Este paciente que tuvo hace años, así no nos lo cuenta la historia clínica, son lesiones corticales viejas, temporales y frontales basales. Ese paciente tuvo que haber tenido un trauma antiguo. En cuanto a los hematomas, pueden ser como resultado de heridas penetrantes. Es importante medir el tamaño del hematoma, nosotros les podemos reportar ese volumen, porque eso va a depender del pronóstico. Hematomas de más de 60 centímetros cúbicos, la mortalidad es del 93%. Entonces siempre hay que tratar de medir ese hematoma y definir cuánto mide para poder definir pronóstico en nuestros pacientes. Aquí tenemos un paciente con un hematoma parenquimatoso más hemorragia intraventricular, paciente con pésimo pronóstico. El daño axonal difuso es una entidad que estamos viendo con relativa frecuencia, especialmente en los accidentes de alta velocidad. Es el 48% de lesiones primarias en TEC, son múltiples lesiones focales. Recordemos que las neuronas, el cuerpo de la neurona va a estar localizado en la corteza y el axón se va a ir para la sustancia blanca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tengo un accidente de alta velocidad, se va a romper este axón, se va a separar la neurona del axón, por eso se va a llamar daño axonal difuso. ¿Eso qué quiere decir? Que la lesión yo no la voy a ver en la neurona, en la corteza, sino que la lesión la voy a ver en la sustancia blanca. Es el axón el que se degenera porque se rompió el sitio donde se insertaba la neurona. Entonces son lesiones de sustancia blanca, ovoideas, paralelas a tractos de sustancia blanca. Cuando a mí se me rompe el axón, la corteza queda respetada y las lesiones las voy a ver subcorticales, sustancia blanca, las voy a ver también en cuerpo calloso y las voy a ver también en tallo cerebral. Son lesiones muy severas, importante, no son visualizadas fácilmente en el TAC. Son los pacientes que llegan inconscientes después de un accidente de tránsito, le hacen un TAC y es normal. Ojo que este paciente puede tener un daño axonal difuso y el TAC no lo va a mostrar. El 80% de las lesiones no son hemorrágicas, por eso el TAC no las va a mostrar también y son pacientes con TAC normal y un muy pobre estado neurológico. Miren, el TAC muestra daño axonal difuso en el 19%, la resonancia en el 92%. Entonces, cuando llegue el paciente que esté inconsciente, que no responde a nada y que tiene un TAC normal y que tuvo un accidente de alta velocidad, sospechemos siempre daño axonal difuso, este paciente va a resonancia. Vamos a mirar ejemplos. Aquí tengo un paciente que tuvo un trauma de alta velocidad y le veo unas escasas hipodensidades de la sustancia blanca. Recordemos que las contusiones eran de sustancia gris pegadas del hueso, estas lesiones son de sustancia blanca profunda, eso quiere decir que estamos frente a un daño axonal difuso y no unas contusiones. La resonancia magnética muestra múltiples focos de hemorragia, todas estas hipointensidades que hablan de la severidad, todos estos sitios son sangrado de los axones. Tenemos una clasificación de 1 a 3 del daño axonal difuso. El grado 1 es de sustancia blanca, el grado 2 las lesiones son del cuerpo calloso y el grado 3 son del tallo. Los pacientes que tienen daño axonal difuso del tallo tienen un pésimo pronóstico y tienen un alto riesgo de quedar en coma por el resto de sus vidas. Aquí tenemos otro ejemplo, múltiples hipodensidades de la sustancia blanca profunda. Tenemos otra lesión núcleo-basal y aquí hay algo de hemorragia. Recordemos que miren este ejemplo como lo muestra, el 80% de las lesiones del daño axonal no son hemorrágicas, unas pocas, que se dice en la literatura el 20% serán hemorrágicas. Y la resonancia va a mostrar toda la extensión de las lesiones, en este caso lesión hemorrágica y todo esto es daño axonal, se han dañado todas las neuronas que están en esa localización. Son pacientes que van a quedar con un déficit neurológico muy importante. Aquí tenemos otro paciente que aparentemente es normal, ¿alguien le ve algo? ¿Alguna lesión?
no tiene contusiones, no tiene hematomas extraxiales, no tiene hematoma intra, no tiene hidrocefalia, línea media desviada, pero es un paciente que está en coma, no despierta después del trauma. La resonancia magnética mostró múltiples lesiones hemorrágicas y con esta del cuerpo calloso, con esta del puente, eso quiere decir que estamos frente a un daño axonal difuso severo. Si nos devolvemos a la tomografía, pues uno sí aquí ya se trampa y dice que sí vio la lesión del cuerpo calloso, pero de realidad es difícil verlas a la primera vez. Si uno no está buscando daño axonal, es probable que se le pasen los hallazgos. El pronóstico del daño axonal, entonces, hay una relación inversa entre el Glasgow y el número de lesiones. Se dice que más de 10 lesiones en resonancia, solo el 30% tendrán buen pronóstico, o sea que casi el 70% de nuestros pacientes les va a ir muy mal. Y cuando las lesiones sean del cuerpo calloso y del tallo, muy difícil que nuestros pacientes se recuperen. Vamos a mirar rápidamente lesiones secundarias en TEC. Lo más importante de las lesiones secundarias que me gustaría que quedara claro hoy son las herniaciones. Siempre que tengo un hematoma extraxial principalmente, el cerebro va a tratar de herniarse porque es una cavidad, el cráneo es una cavidad cerrada. Entonces estas herniaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque pueden producir compresión de las arterias y pueden producir infartos, o se comprime el tallo y el paciente va a morir de una falla respiratoria. Entonces digamos que lo más importante en todos nuestros pacientes con trauma siempre es definir si el paciente está herniado o no, porque ante el menor signo de herniación ese paciente debe ir a una craniectomía descompresiva para que no vaya a tener una herniación peor. Entonces aquí tenemos un paciente herniado, sí o no. Una marcada desviación de la línea media es la herniación más fácil de definir. Esa herniación se llama subfalcina. Cuando les abren de herniación subfalcina siempre estamos mirando la línea media y que está desviada, debería venir como por acá. Recordemos entonces los 5 milímetros. En estas herniaciones subfalcinas muchas veces producen compresión de las arterias, infartos secundarios. Probablemente este paciente es un infarto agudo de la cerebral media secundario a esa herniación. No podemos permitir que los pacientes lleguen a este punto. Otro paciente muy herniado, infartos. Lo otro que tenemos que mirar siempre son las cisternas de la base, que en este momento no las estamos viendo. Cuando no vean las cisternas de la base, ojo que el paciente se está herniando y va a fallecer de una falla respiratoria. Aquí tenemos otro paciente severamente comprometido. Estas son contusiones pegadas del hueso. Las más profundas probablemente serán daño axonal difuso. Miren que este paciente no se le ve las cisternas supracelares, no se ve la cisterna del puente, eso quiere decir que está completamente herniado a través del tentorio hacia abajo. Otro hallazgo importante que debemos reconocer en tomografía es esto: cuando el cerebelo sea más denso que el parénquima, ¿sí ven la diferencia de densidad? Está más negro el cerebro que el cerebelo, eso se llama el signo del cerebelo hiperdenso. Eso quiere decir que hay un severo edema cerebral y este hallazgo ha sido descrito en pacientes con muerte cerebral. Es de muy mal pronóstico. Nosotros como radiólogos no vamos a hacer el diagnóstico de muerte cerebral, lo van a hacer los clínicos con 3 o más evaluaciones consecutivas, pero este es un hallazgo que está diciendo que este paciente está en muerte cerebral, cerebelo hiperdenso. Y aquí tenemos otra de las complicaciones del trauma. Tenemos una fractura y una salida del material intracraneano a través de la fractura. Es un hallazgo que se ve frecuentemente en niños. A esto se le llama la fractura creciente, porque esa fractura empieza a crecer y el niño siente que le salió un chichón, que es fácilmente compresible, que no es doloroso, que no tiene eritema. ¿Alguien sabe esto cómo se llama? Se ve en fracturas crónicas, esto se llama un quiste leptomeningeo. Entonces un niño que tuvo un trauma antiguo con fractura y le empieza a salir un chichón que empieza a crecer y que no duele, ojo, porque probablemente lo que pasó fue que se le rompió la dura y tenemos una comunicación directa entre la cavidad intracraneana y el tejido celular subcutáneo, hay que repararlo. Bueno, para terminar les quiero contar que en radiología tenemos muchísimas técnicas avanzadas. En tomografía tenemos angioTAC, tenemos perfusión por TAC. En resonancia tenemos muchísimas cosas, tenemos difusión, tenemos resonancia funcional, tenemos perfusión, como les mostró el doctor Arbeláez. ¿Qué podemos hacer en trauma con estas técnicas avanzadas?
En el estadio agudo nos sirve la técnica de difusión, es la técnica que nos mostró el doctor Arbeláez. Lo que está mostrando es la restricción al movimiento del agua. Eso quiere decir que cuando veamos áreas de restricción a la difusión en un paciente con trauma, esas células ya están muertas, esas células ya no se van a recuperar. Es un edema citotóxico y lo vamos a aplicar igual que en el stroke. Cuando ustedes vean restricción a la difusión, hiperintenso en B1000, hipointenso en ADC, quiere decir que ese parénquima cerebral ya se dañó. Entonces, eso puede pasar en el trauma. Las lesiones que tengan restricción a la difusión son células que ya no son recuperables. Todo lo demás, si es edema, sí puede reversar con los manejos que se le hacen a los pacientes. Tenemos otra técnica de difusión que se llama el DTI. El DTI lo que hace es mostrar el movimiento del agua a través de los tractos de sustancia blanca. Entonces, antes no podíamos ver los tractos corticoespinales, ni el uncinado, no éramos capaces de decirlo. Ahora con esta técnica indirecta estamos diciendo por dónde van los tractos de sustancia blanca. Ellos tienen una clasificación de colores: rojo lo que va de derecha a izquierda, verde lo que va anteroposterior y azul, como el tracto corticoespinal, va cráneo-caudal. ¿Para qué nos sirven estas imágenes? Hacemos unas reconstrucciones que se llaman tractografía, donde podemos ver los tractos de sustancia blanca, por ejemplo, el cuerpo calloso, los tractos corticoespinales. Esto en quienes nos sirven trauma, en pacientes con daño axonal difuso. Como dijimos que lo que se dañaron fue los axones, los tractos de sustancia blanca, el paciente no despierta, queremos dar un pronóstico a esa familia, o paciente con le vamos a hacer traqueostomía, lo vamos a intubar, este paciente va a despertar sí o no. Lo que hacemos es la reconstrucción de estas fibras de sustancia blanca. Observen como por ejemplo en este lado el tracto corticoespinal está bastante dañado. Son métodos pronósticos que podemos decir si definitivamente ese paciente dañó tales o tales tractos, no se va a recuperar. Y estas son las reconstrucciones pues, de otros pacientes con tractografía, donde podemos ver tractos corticoespinales y todos los tractos que necesitemos ver. Es una técnica fácil, es rápida, muy útil entonces en daño axonal difuso. O en pacientes que tengan una encefalomalacia severa y que estén presentando, por ejemplo, problemas de la visión, uno quiere saber qué pasó con el tracto óptico, se dañó, no se dañó, podemos hacer estas secuencias para evaluarlos. Entonces, en conclusión, el TEC es muy frecuente, especialmente en nosotros, es un problema de salud pública. Depende de los radiólogos determinar si es quirúrgico o no, vamos a salvarle la vida a ese paciente. Los hallazgos radiológicos ya los vimos, ya vimos que es un epidural, un subdural, una contusión, un daño axonal. Recordemos que el TAC siempre se hará en paciente urgente para definir conducta quirúrgica, y todo paciente que tenía un TEC previo y se deteriora súbitamente, neurológicamente, debe ir al TAC. Deterioro súbito de paciente con antecedente de trauma, debe ir al TAC porque seguramente ese paciente resangró, el epidural volvió a sangrar o algo pasó o se está herniando. Resonancia magnética la vamos a utilizar para pacientes subagudos. Su principal función es el daño axonal difuso y recordemos que tiene unos hallazgos que hablan muy bien del factor pronóstico para poder definir qué vamos a hacer con este paciente. Muchas gracias.